El problema carcelario del país es de bomba atómica, ¿verdad? Explosivo. Es carcelario, es tremendo. Hay un juez que acaba de ordenar no solo que cierren San Sebastián, sino que saquen a todos los que están detenidos ahí, que son 1000 y pico, 2000, no sé cuántos, contra una capacidad de 600 personas que tiene ese centro penitenciario de detención. Pero además hay 5 cárceles que están selladas, digamos literalmente, donde no permiten por orden judicial meter uno más. Los que están, pero no pueden meter a nadie. Entonces, tenemos una situación que es verdaderamente caótica en términos de hacinamiento y de posibilidad de incluir más detenidos. Entiendo que hay también 5 proyectos de construcción de unidades de detención, pero ahí no pasan de ahí. Están en planos y en cosas así que también requiere un gasto enorme desde el punto de vista del Estado, a pesar de que están financiados con fondos internacionales, pero requeriría la parte logística interna, el personal, la parte del abastecimiento de comida, toda la cosa. Pero esta es una situación que es verdaderamente alarmante. Hace más de 5 años se habló de la construcción del hospital aquel cerca de Cartago, y ahí lo suspendieron, un hospital con toda la pata. Costó muchísimo que lo ubicaran porque decían que ahí había habido un negocio chueco en la escogencia de la zona, etcétera, etcétera. No, pero se demostró que no, y sin embargo... Pero con los procedimientos nuestros, con los procedimientos que entraban todo, sin lugar a dudas, probablemente sea necesario que haya una declaratoria de emergencia. De crisis nacional al respecto, porque el decreto de emergencia no vale para eso, pero sí, digamos, el de crisis sobre eso y que se aborde de una dimensión múltiple, digamos, el asunto. Porque cuando va a obligar a los ciudadanos a recibir en sus casas. No, porque... Eso pasó en Honduras una vez, se hizo casi una revolución. Bueno, y ahora que la ministra esta de Justicia, Cecilia Sánchez, ha sacado a la gente a la calle, también produjo mucha crítica, pero de pronto hizo bien, porque la reincidencia es muy baja y están en números perfectamente aceptables, ¿verdad? Bueno, esto que estás diciendo me complace porque, bueno, como lo decir a ojo a lo que la gente dice en las redes, a mí me causó una terrible impresión la reincidencia. No, al contrario, digo, porque es demasiado baja. Por eso, justamente tomando en cuenta eso, hay una estadística que dice que la reincidencia de cierto orden, el ideal sería que fuera 0, pero ¿cómo lo diría? La insensibilidad y la barbarie que percibe uno en las opiniones de alguna gente en las redes, ticos, es increíble, ¿verdad? Es decir, que gente que prácticamente considera que el que ha estado en la cárcel, no importa la razón, es una basura que debe ser aniquilada. Esto, claro, uno ve cuando ve en el extranjero situaciones de discriminación, de como esas, se asombra, pero entre nosotros el fantasma ronda, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, pero ellos, los datos que dan es que la reincidencia no es enorme. No es para alarmar, sí, está en términos más que normales. Sí. Pero además, en el volumen de la gente que salió de las cárceles con la gente que ha reincidido son, pero menos del 1%. Es decir, estamos hablando de una cifra casi que la estadística apenas la detecta, ¿verdad? Ahora hubo una... Y en ese sentido, me parece que sería bueno. La otra parte es que no sé cuáles son los criterios. Al final tiene que haber algunos criterios técnicos y lógicos de sacar a la gente
que está ahí, y obviamente es la gente que tiene menos calificación penal para salir, pero también eso tiene que hacerse en compañía seguramente de las familias de estos detenidos para que los reciban y les den algún apoyo, no es que los echen a la calle así como, claro, como soltar ganado en San Fermín. Claro. Y se sería ganado inteligente, que es peor. Óyeme, hay una situación de disgusto, o por lo menos de disconformidad en algunos sectores por el asilo a un grupo grande de personas del norte de Centroamérica. Y el disgusto es porque dicen que ahí vienen maras. Del Triángulo Norte. Sí, y que si aquí se asientan las maras, ¿verdad? Esto sería el tortón, porque fue el único país que está libre, bueno, y Nicaragua, por el momento. Y entonces el presidente contesta que no, que ha sido gente que tiene problemas legales por problemas de tipo político, y da una explicación ahí, pero sí es preocupante. Yo que conocí las maras, pues diga, bueno, podemos hacer lo que propone Trump. ¿Qué? Una pared. Pero aquí hubo un intento de maras, que fue en época... Llegaron 2 o 3, cuando Luis Fishman era ministro. Ajá. Y aquí habían aquellos chapulines que asaltaban en Avenida Central y actuaban en masa, eran un grupo. Tremendo. Y eso los paró Luis Fishman. Los acabaron. Dichosamente aquí se actuó con fuerza. Igual que como se ha actuado policialmente con los secuestros. Este es un país que no es que está a prueba de secuestros, ¿verdad? Pero aquí los han frenado. Cuando ha habido eso, los han frenado. Yo creo que la policía nuestra ha sido eficiente en eso, y es bueno que sea eficiente, ¿verdad? Porque eso sí produciría mayor inseguridad en este país. Y el secuestro express que se produce es el menudeo del narcotráfico puesto en términos del secuestro express, que también ha sido bastante bien controlado. Más bien me preocupa a mí esas casetas que están haciendo ahora para lactancia, porque yo vi la foto de esas, no sé cómo llamarlas. Jaulas. Son casetas los amamantorios de Johnny Araya. Exactamente. Mamatorios, más bien. Amamantorios, está bien, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que esa casetilla, tal como yo la vi en la foto, más bien me preocupa que sirva para que asalten a la pobre mujer mientras está dando de pecho. No, por supuesto. Porque solo que se le pare a alguien al frente y la otra señora ahí con el bebé en el pecho, le secuestran al chiquito. ¿La bolsa o el bebé? Ni siquiera es la bolsa o la vida. Es algo que se hizo, me parece a mí, que de manera muy improvisada y hasta cierto punto innecesaria. ¿Quién sabe cuánto costará cada casetita estas? Hay un señor de Alajuela, creo que es de Alajuela, de apellido Tazara, que está ahí en la red, muy activo y muy inteligente, que puso una foto de un amamantorio en un establecimiento en algún lugar en el extranjero. Claro, me imagino que en alguna tienda o en una agencia, en un aeropuerto, no sé. Extraordinariamente bien, como yo los he visto en aviones, por ejemplo. Entonces resulta que es una maravilla. Y pone al lado la foto del tuburito de Johnny. Entonces, sí, claro. También es que va. Pero, ahora, sin duda alguna es propicio para muchas cosas. Alguien sugirió por ahí que se iban a convertir en expendios de marihuana al menudeo y cosas de ese tipo. Uno no puede hacer bromas con eso, pero la verdad es que creo que es un poquillo hasta casi ofensivo para las mujeres. ¿Por qué tiene que ser eso? No, pero además a mí me pareció que la forma en que está, de veras, produce más inseguridad para la mujer que está ahí.
que va a estar inexpuesta, de que no se le va a estar viendo. Ella va a estar ahí como guardadita, obviamente sin puerta, pero metida en una media cápsula, donde cualquiera que se le pare al frente la tapa, ya está, y es el asalto seguro. Es muy curioso eso, porque yo no había oído hablar de ese proyecto, de pronto aparece. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el problema de amamantar? Es decir, que hay un montón de tipos de baja estofa que se quedan pues con intenciones de tipo... Y todo lo que es de enfermizo, pero sí, eso siempre existe. Pero toda la vida y en todas partes del mundo. En todas partes la gente se saca el pecho, las mujeres. Sí, ¿no? claro. Las mujeres sacan el pecho. Claro. Claro. Y Sí, ahí es es que es algo normal, por amor de Dios. Lo más que hacen a veces es poner como un pañuelito, una cosita encima se de la tapan cabeza del un poco, bebé. sí, nada se ponen más. así, pero no es. Sí, es algo que, bueno, claro, también nuestra generación tal vez como creció viendo eso, como lo van a normal. Sí, yo incluso me asombro de que haya un debate alrededor de eso. Alguien sugería que la iniciativa procede de la facción más panderetera del grupo de Araya en la municipalidad, que como sabemos es una panderetomuni. Por cierto, a mí... Es invención de títulos y nombres. Está bien. A mí me ocurrió una cosa muy curiosa. Habría que ver qué leche maman ahí. Ahí se le puede poner mamaleche. Munileche. Munileche. No, yo proponía que, o más bien me lo propuso un amigo mío que es un borrachito, que aprovechemos para volver a la arquitectura antigua de San José, que se hagan más de esas amamantorios, porque son rosados, ¿verdad? Pero que entonces se hagan de adobe. Y la fórmula es la siguiente: pedirle asesoramiento a la Guardia Real inglesa de Reino Unido, porque desde el matrimonio de Carlos y Diana, ellos crearon un sistema para alimentar a los caballos de manera que las deposiciones sean rosadas y se vean muy bien en televisión. Entonces, que hagan el adobe con paja de la que hablan el alcalde y los municipios. Y que se traigan unos caballos. La boñiga rosada de los caballos. Y el color rosado además lo podría pagar el Banco de Costa Rica. Bueno, sí. Tarjeta rosada. Con la pintura que le sobró. Ya no resolvimos el problema. ¿No sería que fue el mismo que se le ocurrió eso, que se le ocurrió lo de los amamantorios? No ha de ser ningún talibán. Ay, no, pero volviendo a lo de las cárceles, es terrible eso. Uno se pone a pensar que las cosas, situaciones que deshumanizan a quien quiera que sea, más allá de lo tolerable, ya no deben existir. Estaba viendo justamente ayer una información sobre las cárceles en Filipinas. Y claro, cualquiera que vea aquello dice, no, aquí estamos, son palacios. Es tan terrible que uno dice, casi que es una razón para que invadan Filipinas, la ocupen y pongan en orden ese país. Es tan terrible, ¿verdad? Pero igual algunos de esos países asiáticos, yo la otra vez vi un reportaje también de cárceles en Bangkok o algo así. Sí. Que es una cosa espeluznante verdaderamente. Uno dice como que las de aquí no están tan mal comparadas. Sí, bueno, ¿verdad? Pero eso bueno, yo recuerdo Venezuela, cuando yo estaba allá en Embajador, me tocó visitar alguna vez alguna cárcel porque habían detenidos costarricenses. No era mi función, pero en alguna ocasión lo hice. Pero era una cosa terrible también, terrible, ¿verdad? El hacinamiento que había. Y uno dice, pero esta cosa, como que uno, cuando no ve aquellos cuadros, como que piensa que no existen. Sí. Así es. Entonces, sí, no. Y hay una... en la prensa de esta semana salió una entrevista a un magistrado en la que él muestra una preocupación por
y que se le da una solución. Bueno, más o menos. El vicepresidente de la Corte, nada menos. Sí, que él dice que, bueno, yo lo encontré muy razonable lo que dice. Sí, yo lo que también, pasa es que hay una penalización muy fuerte de los pequeños delitos relacionados con las drogas, y en cambio los capos, andan felices. Y bueno, ya está. Sí, la droga al menudeo, es lo que dice él. Que eso... Y entonces, claro, ya me imagino algunos pensando, es que se quiere que suelten a esos. Bueno, pero es cierto que es el fenómeno que se observa de manera bien grave en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos el índice de encarcelamiento es mucho más elevado que en cualquier país desarrollado. Es decir, el porcentaje de la población que está en la cárcel en Estados Unidos es realmente impresionante. Y claro, como siempre, pues los más encarcelados son la minoría, los pobres y negros. El problema del menudeo de la droga, uno dice, bueno, el menudeo de la droga es como un menudeo de hormigas, ¿verdad? Pero esa droga no está ahí, no es maná del cielo, no cae a poquitos y a puchitos ninguna llueve. Eso tiene que estar embodegado. Claro. Con los decomisos que hay aquí diariamente de eso, con los interrogatorios que la policía debe hacer de eso. Ellos deben tener idea clara de dónde están esas grandes bodegas, me parece a mí, porque no es posible que eso sea, porque muchas veces uno oye que cae un poco de droga en cantidades, pero también oye decir que eso es por soplones para dejar pasar otras, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿esta cosa cómo es? Incluso recientemente se ha dado hasta una información muy grave, me parece a mí, que es un detenido costarricense en Cuba, que es nada menos que el suegro de un alto oficial del OIJ. Y que eso sí está grave. Claro. Porque entonces, nada menos que el suegro metido en el narcomenudeo de la droga en Cuba, si es cierto, como lo están informando, eso es más grave todavía, porque eso significa que la penetración de los carteles de la droga por menudeo o por grandes llegan a las estructuras más altas del poder judicial y del poder represivo en el país. Y eso es así. Pero ¿qué se hace con eso? Qué difícil. Son esas situaciones que... En relación con eso, aunque de una manera como de chanfle, acaba de circular la información de que esa famosa comisión de la transparencia que el gobierno de Panamá nombró para investigar lo de los papeles que de Panamá, incluía a Stiglitz y a un suizo, dos personas de gran reputación internacional, a un tercer extranjero y a 4 panameños. Stiglitz y el suizo ayer o antier renunciaron porque se dieron cuenta de que el gobierno de Panamá está haciendo una pura pantalla. No, pero en serio. No había visto yo tampoco. Entonces, claro, y a mí lo que me da cólera es que la prensa costarricense no ha dicho nada de eso. Ni una palabra. Uno se entera porque se mete en la red y ve la prensa extranjera. Pero aquí la prensa no ha dicho nada, ningún noticiero, nadie ha dicho nada, nada menos que Stiglitz y el suizo, ya se me olvidó el nombre, pero, que es un experto en todas esas. Y una de las cosas que este suizo dice, que ya para él había sido suficiente lo que habían visto para decir que hay una gran cantidad de dinero ahí que ha sido generado por el tráfico de niños. Caramba. Peor todavía. Entonces, el gobierno de Panamá, ahora, el gobierno de Panamá, que nos lo ponen de ejemplo a veces. Sí. ¿Qué clase de país es ese, verdad? Entonces ya se desprestigió todo el proceso y entonces el presidentillo de Panamá sale diciendo que va a ser transparente. Después de eso, ya renunciaron y se fueron, ¿verdad? Es que las cosas, bueno, dice uno, aquí... Ahí salvan de la cárcel y del escarnio a un montón de gente que ya podemos imaginarnos por dónde andan, ¿no? Estamos en el mundo entero. Perdón, ¿viste la manifestación en favor de Erdogan?
Ah, sí, claro. Qué bestialidad. Ya están hablando de la pena de muerte. Bueno, ese es el cuento de él, que quieren restablecerla. Lo que pasa es que la Unión Sí, Europea le tiene restablecerla. bien puestas las banderillas. Ah, no, claro. Pero bueno. yo creo que a él le va a empezar a importar un Pero poquito dieron la Unión una Europea explicación. porque, Claro. porque no reúne ningún requisito decente Turquía para entrar a la Unión Europea. Yo creo que eso está excluido. Es como decir que Arabia Saudita quiere formar parte de Pero a mí me llama la Claro, atención ese apoyo a... Bueno, acuérdate que las dictaduras, Así son las dictaduras. los Así son. sistemas totalitarios Mueven. mueven. Y uno no sabe si mueven solo emocionalmente, también pueden ser que muevan institucionalmente. Pues claro. Y si llaman a una manifestación a favor de él y ahí paralizan todo el ¿Cuántos gobierno y habitantes sacan a la tiene- gente a la calle cuántos y la habitantes obligan a tiene ir a la Estambul? marcha. Ah, 22 millones. Claro. Entonces, sacarse un milloncillo ahí. todos los que trabajan en la administración pública los hacen ir. En las plazas municipales de Estambul. Exactamente. Hay que decirle Yo vi funcionar eso. lo que le dijo... Lo vi funcionar en Caracas. Cuando convocaban las marchas de Chávez, Sí, claro. que las hacían un viernes, un jueves, cualquier día, paraban las instituciones, obligaban a todo el personal a ir y saliendo del edificio les engavetaban una camiseta color rojo. Y ahí todos tienen que ir, porque si no perdían el Porque trabajo. si lo veía una Claro. camiseta, una camiseta color rojo. Y un gorro. Lejos de la manifestación lo detenían. No, eso no sé yo, pero, Además, pero así era. a bayonetazo limpio llevan a la gente, así empujada. Bueno, eso lo estaba haciendo Daniel Ortega. Sí, claro. También, ese tipo de cosas en las marchas. Que decía, ¿cómo se llama? Lo que le decía Sí, sí. a Napoleón Bonaparte, el ministro famoso, un gran intelectual, ahorita me acuerdo del nombre, que le decía, con las bayonetas, sir, usted puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas. Es cierto. ¿Cómo se llama? El famosísimo. Piché. ¿Ah? No. Bueno, ya sé. Dejemos a Ahorita. Y yo salgo cuando Dejemos estamos a en otro Napoleón. programa, salgo con él. Uno que el apellido era Agudo. Agudo. Monteagudo. Dice que te risemos.